Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 23 de julio, martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, leemos en la primera lectura el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feraces, pastarán en Basán y en Galaad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Miqueas nos llevan a reflexionar hoy sobre la profunda misericordia del Señor, que se complace en la misericordia. Qué bonita es esta expresión que hemos escuchado, pidiéndole al Señor, en primer lugar, que nos pastoree. Fíjate cómo ha iniciado la lectura. Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu cayado. ¿Qué significa la acción de pastorear? La acción de pastorear significa, en primer lugar, conducir a las ovejas a donde hay comida y al lugar seguro, al refugio donde se guardan en la noche. Significa, en segundo lugar, vigilar a las ovejas para que ninguna se extravíe, para que ninguna se pierda, para que todas caminen juntas. Entonces, esta petición lanzada al Señor, pastorea a tu pueblo, es verdaderamente hermosa. Es importante darnos cuenta que esa acción de pastorear que se le pide al Señor implica confiar en su autoridad. ¿Cómo puede una oveja pretender decirle al pastor dónde tiene que ir a comer? Imagínate a una oveja diciéndole, no, tú nos quieres llevar para allá, pero yo creo que es mejor la comida que está por acá. Bueno, esa oveja no quiere que la pastoreen. Esa oveja quiere ser justamente rebelde, y es rebelde porque no confía en la autoridad, es decir, no confía en la sabiduría del pastor. Si yo le pido al Señor, pastorea mi vida, significa que quiero que el Señor me conduzca a donde Él sabe que es mejor para mí. Pero si yo estoy convencido que no necesito su ayuda, que yo sé más dónde voy a encontrar el verdadero alimento, dónde voy a encontrar el lugar seguro, entonces, claro, nunca voy a aceptar verdaderamente al Señor como mi pastor. Ubica a esas ovejas que permanecen aisladas en medio de campos que son temerosos, que son feraces, es decir, feroces en el sentido de que hay violencia, de que hay daños que se puede ocasionar. Y entonces, si tú pastoreas a las ovejas, ellas pastarán en los distintos lugares a donde tú las conduzcas. ¿Cómo? Como en los días de antaño, cuando salimos de Egipto. Acuérdate qué hermosa imagen es esta.
El pueblo de Israel al salir de Egipto no sabía a dónde iba a ir. Y por eso esa imagen de la salida de Egipto es toda una imagen de confianza en el Señor que va a pastorear a sus ovejas, es decir, que las va a conducir donde Él sabe que les va a ir bien, donde Él sabe que van a estar custodiadas, que van a encontrar el alimento que necesitan. Y cuando realizaba esa acción de llevarlos desde Egipto, mostraba sus prodigios, mostraba su fuerza, mostraba lógicamente cómo el Señor es el verdadero y el único Dios. Y entonces empieza una alabanza a la misericordia de Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? ¿Qué Dios hay que brinde la misericordia verdadera? Fíjate en la justicia que se busca en las diferentes religiones. Todas esas religiones que rodeaban al pueblo de Israel tenían una visión de justicia tan distinta, tan profundamente distinta a la visión de la misericordia que ofrece el Señor. Y por eso el profeta Miqueas comienza a alabar: no mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. ¿Por qué Dios se complace en ser misericordioso? Porque en la misericordia es donde se muestra la profundidad del amor. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros es justamente eso: mostrarnos su amor continuamente. Por eso es un absurdo cuando no queremos buscar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no requiere de nosotros un gran poder. Requiere de nosotros la humildad de saber pedir perdón a Dios. ¿Cuántas almas no encuentran la paz en su corazón justamente por no dar un paso que al final del día es tan sencillo, pedir perdón a Dios y pedirlo a través del sacramento de la reconciliación? Pedirlo también, lógicamente, en todas las acciones de nuestra vida, teniendo ese corazón contrito constantemente, haciendo nuestros actos de arrepentimiento, pidiéndole al Señor que perdone nuestras faltas. Qué bello es terminar cada día con un acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Qué bonito es tener esa costumbre. A veces las personas tienen la costumbre de rezar en la noche, pero no todos hacen un acto de contrición. Qué bonito es acostarnos a dormir después de haberle pedido perdón a Dios, pedido perdón por todas las ofensas, las grandes y las pequeñas. Ojalá no hayamos tenido en este día grandes ofensas de las cuales pedir perdón, pero pedimos también al Señor perdón por todas esas ofensas pequeñas, por no estar a la altura que Él quiere de nosotros. Volverás a compadecerte de nosotros, continúa diciendo el profeta Miqueas, y aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás al hondo del mar nuestros delitos. Es decir, esa capacidad de Dios de verdaderamente perdonar y olvidar, no tener en cuenta nuestros pecados. Y eso es lo que logra el corazón contrito, el corazón que busca la misericordia de Dios. Cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, cuando hemos recibido la absolución de nuestros pecados porque estábamos arrepentidos y con propósito de enmienda, es decir, el firme deseo de no volver a pecar, cuando hemos recibido la absolución y hemos realizado la penitencia, ¿qué ocurre? Que nuestros pecados han sido perdonados. Son las palabras que pronuncia el sacerdote después de la absolución. Tus pecados han sido perdonados. Puedes irte en paz. Por eso es problemático cuando una persona vuelve a confesar los mismos pecados. No, es que yo siento que Dios no me ha perdonado. No, pues hermano, entonces tienes un problema de fe. No crees en la misericordia de Dios.
No crees en la misericordia de Dios. Hay pecados que pueden seguirme doliendo, lógico, lógico, y todos mis pecados me pueden doler hasta el final de mi vida y ojalá me duela. Me duele el siempre haber cometido los pecados que he cometido, pero eso no significa que no he sido perdonado. He sido perdonado si he confesado mis pecados. Si yo no confío en esto, ¿qué quiere decir? Que no creo verdaderamente en Dios, que no estoy creyendo en su misericordia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Son varias las reflexiones a las cuales nos puede llevar el Evangelio que acabamos de leer. Fijémonos en un detalle primero para contextualizar. Encontramos en este Evangelio la expresión tus hermanos. Y ya sabemos muy bien cómo muchas personas, malinterpretando las Escrituras, dicen: «Ya ves, María tenía más hijos». No, hermano mío, María no tenía más hijos. Y de hecho, la Escritura habla de los hermanos de Jesús. ¿Por qué habla de los hermanos de Jesús? Porque es el modo de referirse a sus parientes. Pero nunca vas a encontrar la expresión los hijos de María. Jamás. Sino solamente referido a uno, a Jesús. Jesús va a ser mencionado como el Hijo de María, pero nunca se va a mencionar a ninguna otra persona con ese título. Nunca se va a hablar de otra persona como el Hijo o los hijos de María, sino los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús son los parientes de Jesús. Esto, primera reflexión. Segunda reflexión. Nos topamos con un evangelio que muchas personas que no tienen cariño por nuestra Madre Santísima, de alguna manera muy extraña, que no logramos comprender. Y no logramos comprender por un simple hecho. ¿Quién puede querer a Jesús y no querer a su madre? ¿Quién puede decir: «Ah, no, yo estoy unida a Jesús, yo amo a Jesús, Jesús es mi vida», y no querer a su mamá? Es absurdo. Y usan este evangelio para decir: mira cómo Jesús desprecia a María. Este evangelio no es para nada el desprecio de María. Este evangelio lo que nos muestra, por el contrario, es la radicalidad del amor de Cristo por nosotros. La radicalidad del amor de Jesús por nosotros, que lo ha llevado a renunciar a tanto, incluyendo al hecho de poder estar en su hogar de Nazaret junto a su madre María. Fíjate bien a qué me refiero. La escena del Evangelio que acabamos de leer comienza cuando Jesús está hablando a la muchedumbre y su madre y sus parientes se acercan y tratan de hablar con él. Le avisan a Jesús: «Ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él no los atiende. No atiende inmediatamente y dirige su atención hacia sus discípulos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con sus manos a sus discípulos: estos son mi madre y estos son mis hermanos. Piensa entonces en la siguiente realidad. La siguiente realidad se basa en esto. ¿Cuántos años ha estado Jesús viviendo en su hogar de Nazaret? 30 años aproximadamente. ¿Cómo vivía Jesús? Vivía en perfecta alegría. Primero en ese hogar formado por José y María. Y después
José ha fallecido. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre que José falleció y empezó la vida pública de Jesús? No lo sabemos. Habrán sido algunos años, habrán sido algunos meses, no lo sabemos. Sabemos que José está vivo cuando Jesús tiene 12 años y nos cuentan, el Evangelio de San Lucas nos cuenta el episodio de Jesús perdido y hallado en el templo. En ese momento Jesús tenía 12 años. ¿Cuánto tiempo más vivió José? No lo sabemos. María y Jesús quedan viviendo solos. ¿Cuál era la felicidad de Jesús? Enorme, total, absoluta. Piénsalo por un momento, vivir en el hogar con María. Vivir en el hogar con María. Y sin embargo, cuando empieza la vida pública de Jesús, Jesús abandona este hogar. Y lo primero que está diciendo en este evangelio es justamente esto. Este momento, el momento en el cual nos encontramos, cuando ha empezado mi vida pública, cuando he tomado la decisión de dejar el hogar de Nazaret, para ahora sí dedicarme a esta actividad que quiere el Padre, que es que anuncie el Evangelio y que llame a mis discípulos. ¿Quiénes tienen la prioridad? Los discípulos. Ya no tiene la prioridad su madre. ¿Esto significa que Jesús rechaza a su madre? No. Significa que con gran sacrificio la ha dejado porque tiene una misión que cumplir. Porque ha puesto en primer lugar, lógicamente, la voluntad del Padre. ¿Y esto no fue un sacrificio para Jesús? Por supuesto que sí. Dejar el hogar con María. Dejar de ver a María todos los días, dejar de conversar con María todos los días, dejar de estar bajo el cuidado de María. ¿Cuánto amor habrá demostrado María a Jesús todos los días? ¿Tú piensas que para Jesús era fácil entonces decir, bueno, ahora me voy de esta casa? No lo hizo con deseos, pero lo hace porque tiene que hacerlo, porque es necesario que realice ese sacrificio. Y entonces lo que está expresando Jesús en primer lugar es eso. Ahora, en este momento, no tiene la prioridad mi madre. ¿Pero cómo? Es que no la tiene. Igual como sucede cuando un hombre toma la decisión de casarse con su esposa. Y desde ese momento, ¿quién tiene la prioridad? ¿Su madre o su esposa? Su esposa. Y después vendrán los hijos. Y no significa que rechaza, ni que no le agrada, ni que la disminuye a su madre. Pero cada momento de nuestra vida la misión se va mostrando con diferentes prioridades. Y la prioridad en este momento para Jesús es estar con sus discípulos. Pero todavía más. ¿Por qué? Porque este evangelio es una invitación preciosa para ser discípulo del Señor. Porque cuando el Señor dice, estos son mi madre y mis hermanos, y lo dicen señalando con la mano a sus discípulos, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tú y yo tenemos la oportunidad, la invitación de ponernos en la condición de la familia de Jesús, la familia de Cristo, la familia cristiana. Qué hermoso y qué bello es esto. Porque al final la invitación es tremenda. Cuando uno dice, sí, voy a seguir a Cristo, ¿para qué? Para ser parte de su familia. Para ser parte de su familia. Para unirme íntimamente a Él. Para tener la capacidad de estar tan cerca de Él como lo está su madre, como lo están sus parientes. Yo soy uno de casa. No soy un extranjero, no soy un invitado, no soy uno de afuera. Pertenezco a la casa. Y esta es la invitación que nos hace el Señor. Y en tercer lugar, nos demuestra Jesús por qué María es su madre. ¿Y quién puede ser su madre y sus hermanos? Todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Qué está diciendo sobre María? Que es la primera discípula. Porque
se ha convertido en madre de Jesús, madre del Verbo encarnado de Dios, y por eso madre de Dios. ¿Por qué? Porque ha cumplido la voluntad del Padre. Y yo tengo la oportunidad de vivir esa misma situación, esa misma cercanía con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que Dios Todopoderoso los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, un muy feliz día para todos.